Continuamos con nuestra serie de la mayordomía cristiana, y hoy les traje un sermón que titulé Mayordomía T. T de techo, mayordomía T. Imaginemos una anécdota acá. Esto es algo que pasa en otros países, acá no pasa. Un estudiante que está a punto de presentar un trabajo que se le dejó hace un mes atrás, acerca de cualquier tema. Y le dice, usted dentro de un mes, de acá a un mes, va a presentar un trabajo con su exposición, con su proyecto, con todo, lo va a presentar. Y tiene un mes para hacerlo. Tengo 4 semanas, dice el estudiante. Empieza a pasar el tiempo, pasó la primera semana, ni miró los libros. Pasó la segunda semana, ni siquiera el ChatGPT lo vio. Pasó la tercera semana y no miró ni el Google. Y cuando llega la 4ª semana, empieza lunes, martes, ponele que lo tenga que entregar el viernes. Lunes, martes, miércoles. Y el jueves en la noche se acuerda del trabajo y comienza a pedir al último santo que para que le ayude en su entrega del trabajo. A San Wikipedia, a San Google, ¿para qué te tengo? Y empiezan entonces a buscar. Resulta ser que se le hizo la madrugada del jueves en la noche, amaneció el viernes y presentó un trabajo desprolijo, un trabajo que no tenía un mérito para obtener una nota para aprobar. Y entonces empieza a sentir frustrado por no haber sabido aprovechar el tiempo. Anécdota 1. Vamos a una anécdota 2. Imaginemos a una chica. Ahora vamos a poner una chica para que no sepan para que no crean que es solamente con los varones. Una chica talentosísima, buena en la guitarra. Toca muy bien la guitarra, pero ella no cree que pueda nunca llegar a ser una buena guitarrista. No se cree, ella misma no cree que ella tenga la capacidad de hacer algo bueno. Y la chica, cuando agarra una nota, una guitarra y ve las notas musicales, inmediatamente sabe tocarlo, sabe ejecutar una canción, tiene un oído muy, muy prodigioso, pero no se atreve nunca a pararse en un público porque ella no cree que tiene la capacidad o porque simplemente dice, no, si lo hago es para mí nada más. Lo hago solamente para mí y no me importa que los demás lo vean. A la final, la chica termina con montones de canciones que van a la basura, con montones de piezas y de conciertos que murieron antes de nacer, con montones de personas que van a ser deleitadas con su melodía, con su talento, con su arte, porque no quiso nunca hacer nada. La tercera anécdota, y esta sí es de la vida real. ¿Se acuerdan el pastor que vino hace 2 semanas acá del Chaco? Nuestro hermano Roberto Gil contó una historia que a mí me partió el alma. Él dice que fue a un paraje muy recóndito, por allá a 100 y tantos de kilómetros de su casa, en el monte, y había frío. Y vio a un niño chiquito que estaba temblando del frío porque no tenía campera, estaba con una remerita nada más y había mucho frío y él estaba así por allá temblando. Y cuando él se está yendo, él se saca su campera y se la regala y se va. Pasaron muchos años después, 15, 20 años, no sé. Y aquel hombre conoce a un muchacho que le dice, pastor, ¿usted se acuerda mío? No, no me acuerdo suyo. Bueno, usted fue el que me regaló la campera cuando yo no tenía nada con que arroparme ni abrigarme hace tantos años. Hoy día, eso que usted hizo por mí marcó mi vida, que me entregué al Señor y el Señor me llamó a su santo ministerio y ahora soy pastor de una iglesia en no sé dónde. Historia real. Vean qué diferencia el ejemplo del chico que procrastinó todo su tiempo para hacer un trabajo mediocre y aquella chica que no quiso dar su talento para complacer o para bendecir a las personas y a Dios mismo. A comparación con este pastor que no le importó que había frío, él se sacó su campera y se la dio a este niño que estaba más necesitado que él. Capaz al hermano no es que le sobran camperas,
Pero él vio la necesidad en este niño, se sacó su campera y se la dio. Y más adelante el fruto, ¿cuál fue? Conseguir a una persona convertida al Señor, no porque la campera le haya predicado, el gesto valió para que el Señor hiciera una obra en el corazón de esa persona. Y ahora tenemos a un pastor en un púlpito predicando la palabra gracias a un gesto que básicamente es una correcta mayordomía de nuestras cosas, de nuestras posesiones. Es por eso que hoy el título es Mayordomía T, porque hoy quiero tocar dos puntos: tiempo y talento. Mayordomía T, a esto se refiere tiempo y talento. Y ya hemos leído este texto, pero quiero volverlo a leer. 1 Corintios 4, 1, 2 dice de la siguiente manera: así nos considere todo hombre como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo que más se requiere de los administradores es que sean fieles. Acuérdense un poquito acerca de lo que es el concepto de mayordomía. Mayordomía es administrar los bienes de otra persona. Ser mayordomo es tener la responsabilidad de administrar los bienes que no nos corresponden, que no nos pertenecen, mejor dicho, que no son nuestros. Y un mayordomo tiene tres principios, eso lo tocamos la semana pasada, tres principios que tiene la mayordomía cristiana. En primer lugar, el principio de propiedad que pertenece solamente a Dios. Ya lo habíamos dicho, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En segundo lugar, la fidelidad. El principio de fidelidad. El mayordomo se requiere que sea fiel. Y en tercer lugar, un principio de responsabilidad. Se parecen mucho, pero son dos cosas muy distintas. Tengo que ser fiel y tengo que ser responsable también. Y en este día vamos a tocar nuestra fidelidad, nuestra responsabilidad y nuestro principio de propiedad del tiempo y de los talentos que el Señor nos ha dado. Amén. Hemos escuchado siempre y hemos leído la mayoría la parábola de los talentos. La parábola de los talentos nos habla de un hombre que se encuentra en Mateo 25. Nos habla de un hombre que tenía una posesión grande y un talento es una cantidad muy grande de algún metal precioso. Supongamos oro, plata, pero es bastante. Un talento representa 35, 34 kilos aproximadamente de oro. Ahora imagínense que un hombre, un empresario, un dueño de una empresa, llama a sus empleados más allegado y le dice a uno: te voy a dar 5 talentos para que tú negocies con estos talentos. Al otro le dice: te voy a dar 3 talentos. Y al otro le dice: te voy a dar 1 talento. 5, 2 y 1. ¿Cierto? 5, 2 y 1. Había dicho 3. Y se va. No dice cuándo va a regresar, sino que le dice: toman y negocien con esto. El de los 5 talentos se fue y negoció, hizo toda la cantidad de transacciones comerciales correspondientes. Y cuando vino de regreso el dueño de los talentos, le dice: Señor, 5 talentos me diste y yo he ganado 5 talentos más sobre esto. Así que toma 10 talentos. Y este hombre emocionado y muy agradecido le dice: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Padre, en el gozo de tu Señor. Y el otro viene, el que le habían dado 2 talentos, y le dice: Señor, me diste 2 talentos y yo he negociado y he trabajado y aquí te traigo 2 más. Es decir, toma 4 talentos. Y aquel hombre le dice: buen siervo fiel, con lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando llega al que le habían dado 1 solo talento, le dice: Señor, yo tuve miedo de negociar este talento porque sabía que eras un hombre muy duro y eras un hombre que siembras donde no recoges donde no siembras, cosechas donde no has esparcido. Por eso yo lo que hice fue abrir un pozo, enterré el talento y cuando tú llegaste lo desenterré y aquí te lo entregué. Toma tu talento. Aquel dueño del talento se enojó a tal punto que le dijo: si sabías que yo era una persona estricta,
¿Por qué razón no fuiste y lo negociaste, sino que preferiste enterrarlo? Entonces dame acá ese talento, y se lo dio al que tenía 10, porque al que más tiene, más se le dará. Y a ti, fuera de aquí. No te quiero acá delante de mi presencia, porque tú has enterrado el talento que yo te di. Ahora bien, esta es una parábola bastante ruda, bastante fuerte, porque ¿quién es el dueño de los talentos? Representa al Señor. Y nosotros somos los que Dios le ha repartido los talentos. Los talentos y los dones pudiéramos meterlo dentro de la misma categoría en este tiempo, aunque no es lo mismo. Vamos en este sermón a considerar talentos y dones, que son las habilidades que el Señor nos ha dado y los recursos que tenemos nosotros para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, un talento es ser un buen carpintero, ser un buen albañil, ser un buen cantante, ser un buen dibujante. Esos son talentos. Pero también existen dones del Espíritu. Existen dones que Dios ha dado. Dones de maestro, dones de pastor, dones que el Señor ha repartido dentro de la iglesia, dones de administración, dones de liderazgo, dones de presidir. Esos son dones que el Señor ha dado y que Dios nos los ha entregado y dijo, cuando yo vuelva, yo voy a ver qué hiciste con esos talentos y voy a pedirte cuenta de todas las cosas que ya tú has hecho o que dejarás de hacer. Entonces, ¿por qué es importante la mayordomía del tiempo y de los talentos? Eclesiastés 3, 1 y 8 al 8 nos dice, y voy a leer solamente el 1 que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se hace bajo el cielo tiene su momento. Entender esto, que el tiempo, hermanos, es un recurso finito en primer lugar, es un recurso irrecuperable. En estos días conversaba con un hermano que sabe mucho de finanzas y me dio un concepto del tiempo. Me dijo, el tiempo es un recurso no fungible. Y que decir como que no fungible, ¿qué quiere decir? Bueno, que tú no puedes intercambiar el tiempo porque se acaba, no es algo que tú puedas renovar, no es algo que tú puedas echar atrás y decir, bueno, no lo pude usar, lo voy a usar después. No, el tiempo de una vez que pasa, ya no puedes retroceder. El tiempo, imaginemos un río, un riachuelo. Imaginemos el agua que viene acá en este momento y que va pasando por el arroyo. Esa agua que pasó, nunca más la vamos a ver porque esa agua sigue y nunca más va a regresar y la vamos a volver a ver en el mismo punto. Así es el tiempo. El tiempo no lo podemos nosotros recuperar. Ciertamente, nosotros podemos vender nuestro tiempo. De hecho, los que trabajamos en fábrica, los que trabajamos de alguna u otra manera, vendemos y hacemos transacción con nuestro tiempo. A nosotros nos pagan por hora muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas horas trabajaste tú? No, 40 horas a la semana. Bueno, a ti la hora se te paga en tanto, por lo tanto, esta semana ganaste tanto. Eso lo podemos hacer. Pero el tiempo no es renovable. No es que si yo no lo usé esta semana, no importa, lo tengo guardadito acá y la semana que viene lo voy a usar. No, el tiempo que perdiste esta semana es un tiempo que fue a la basura, fue al caño, se perdió. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Tiempo para todo. De hecho, lo dice, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para bailar, pero hay tiempo también para llorar. Hay tiempo para todo en este mundo. Y nosotros tenemos que darle una importancia vital al uso de nuestro tiempo. No es posible y no es bueno, hermanos, no es de cristiano que nosotros perdamos mucho tiempo en cuestiones que no generan ningún tipo de provecho para nuestra vida física y espiritual. Me refiero muchas veces a que pasamos horas tras horas detrás de una pantalla, pasamos horas tras horas en conversaciones insignificantes, sin ningún tipo de sentido. Y hay muchas maneras de perder el tiempo, pero hoy en día como que se ha incrementado la capacidad del ser humano para poder perder el tiempo.
Hay tantas maneras tontas para perder el tiempo y a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo un mal uso de nuestro tiempo. Entonces salimos con las excusas, siempre decimos, no me dio tiempo. Es mentira. Siempre da tiempo, siempre hay tiempo para todas las cosas. No estoy hablando de que seamos personas robotizadas, que tengamos una agenda estricta de 7 a 7 y 5, hago tal cosa, de 7 a 7 y 5 a 7 y 10, tal cosa. No. Nosotros tenemos que tener un tiempo de descanso, un tiempo de relajación, un tiempo de ocio también, pero no puede ser que nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de relajación supere nuestro tiempo que debemos dedicarle a la obra del Señor. ¿Están conmigo? ¿Sí? Amén. No podemos darnos el lujo de desperdiciar nuestro tiempo en actividades improductivas o que no honren a Dios. Eso es algo básico de la mayordomía. Entonces, importancia de los talentos. Ya hablamos del tiempo. Importancia de los talentos. Primera de Pedro 4:10 nos dice lo siguiente: cada uno, de acuerdo con el don que ha recibido, sirva a los demás. Los talentos son dones dados por Dios para que los usemos para su gloria y para el bien de los demás. Cada persona tiene talentos únicos que pueden ser utilizados para servir a la iglesia. También pueden ser utilizados para servir a la comunidad y para servir al mundo entero. Ahora bien, yo creo y he escuchado a varios pastores diciendo lo mismo. Este tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo donde hay mucho talento. Creo que en toda la historia de la humanidad no ha habido tanto talento como antes, o por lo menos tanta difusión de talento. En los tiempos antiguos la gente se dedicaba a trabajar. Y aquel que trabaja 14, 15 horas al día, lo menos que tiene es tiempo o ganas de llegar a su casa a tocar una guitarra o aprender programación o a aprender a tocar el piano, porque está tan cansado que su vida se le va y él ni cuenta se dio que tenía tan medianamente un don musical, por poner un ejemplo. Hablo de la música mucho porque es el talento que en mi casa más se manifiesta, en mi vida, en la familia de mi padre. Cuando nos reuníamos, nos encontrábamos que cada uno cantaba mejor que otro. Y entonces cada quien agarraba el cuatro, tocaba la guitarra y tocaba. Y yo decía, bueno, todos cantan y cantan bonito y cantan de alguna manera. Hasta mi abuela tenía 90 años y se paraba con un micrófono a cantar canciones. Y entonces es una cuestión tan marcada en mi familia que cuando hablamos de talento muchas veces lo relacionamos inmediatamente con la parte musical. Pero habían personas como mi abuela y mi abuelo que pasaban horas y horas al día trabajando. Mi abuela pasaba desde las 6 de la mañana en su cocina, como las mujeres de antes, cocinando, y salía a las 6 de la tarde. No tenía recursos económicos para pagar un conservatorio de música. Y mi abuelo vivía en una finca trabajando detrás del ganado, de las vacas y de los caballos, y no tuvo tampoco un recurso para poder estudiar. Pero hoy en día, el que quiere aprender, aprende. Hace unos pocos días veíamos una niña acá en la placita, indigente, que vive en la calle y con un tutorial de YouTube aprendiendo matemáticas, porque no tiene manera de poder pagar un tutor privado, pero ella tenía la capacidad de buscar en un tutorial y aprender matemáticas. O sea que no se dejó ganar por la circunstancia en este sentido. Hoy en día tenemos padres que nos llevan al conservatorio, a la escuela de inglés, a la escuela de idiomas, nos traen, nos esperan, a veces pasan frío, a veces pasan agua, a veces les llueve y se enferman por estar afuera esperando. Y no estoy hablando de casos aislados. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que estoy aburrido con esto me aburre y prefiero estar en mi casa haciendo cualquier otra cosa. Nuestros talentos tenemos que administrarlos delante del Señor. Hoy en día hay tantos talentos para dibujar, para hablar,
para comunicarnos en las redes sociales, talentos para utilizar computadoras, talentos para tantas cosas que antes no se veían. Ahora los hay por todos lados, por todas partes. Tenemos nosotros, hermanos, que apreciar lo que Dios nos está dando en este tiempo. Ahora bien, consecuencia de una mala administración del tiempo y de los talentos. En primer lugar, pérdida de oportunidades. ¿Cuántas veces vimos pasar el agua y nunca más la volvimos a ver? ¿Cuántas veces vimos pasar la oportunidad y nunca más? De eso, los que tenemos un poquito más de años, podemos contar miles de historias. Yo tuve la oportunidad en un tiempo de que me hicieran esto o aquello, o de que me pagaran esto o aquello. Tuve la oportunidad. Otra cosa que nos causa el no usar bien nuestros talentos, nos causa frustración y remordimiento. Y empezamos a sentirnos mal. ¿Cómo? ¿Por qué yo no pude aprovechar mi tiempo cuando tenía edad? Mi esposa y yo siempre hablamos de nuestro tiempo de jóvenes. De más jóvenes, sí. Decíamos, ¿cómo es posible? Nosotros salíamos a las 7 de la mañana o antes de la casa, entrábamos a la escuela, después nos íbamos a la iglesia, de ahí salíamos a alguna campaña o nos íbamos a un parque o íbamos a hacer tal cosa, regresábamos tarde a la casa todos los días y andábamos a full todo el tiempo. Hoy en día, para invitar a un muchacho a una reunión, hay que andar detrás rogando, pero por favor, ¿puedes estar? Sí, pero solamente 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos como mucho. Y eso no lo podemos entender nosotros, porque nosotros vivimos en otra época. Nos toca adaptarnos a otros tiempos, pero la verdad los principios bíblicos son inalienables. Los principios de la palabra del Señor son inviolables. Y los tiempos siguen siendo peligrosos. Y tenemos que seguir aprovechando los tiempos. Y mañana, por no aprovechar el tiempo hoy, vamos a sentir culpa y remordimiento. Otra consecuencia de desaprovechar el tiempo y los talentos es la deshonra a Dios. Y creo que esto es lo máximo, deshonrar a Dios. ¿Dónde está el talento que yo te di? Acá lo dejé enterrado, no hice nada. ¿Y a ti te parece que eso está bien? ¿Eso te parece que me honra? ¿Por qué lo enterraste? ¿Por qué razón no diste uso al talento que yo te di o al tiempo que yo te di? Esperemos, hermanos, que a partir de hoy nosotros podamos honrar a Dios con nuestro tiempo y con nuestros talentos más de lo que lo hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Sí, hermano? En esto ya leía un meme. El meme decía, no lo recuerdo muy bien, pero decía que el día tiene 24 horas, de las cuales trabajamos tanto y no sé qué. Total que a la semana solamente hay 2 horas para el culto al Señor, el domingo, y la pregunta es al final, ¿por qué razón te ocupas justamente el domingo a la hora del culto al Señor, si tienes tantas horas el resto de la semana? Y muchas veces las damas, sobre todo, dicen, no, yo aprovecho el domingo para limpiar la casa, por eso no voy a la iglesia. Los caballeros dicen, no, yo aprovecho el domingo para cortar el césped, porque es el único día que puedo. Ya va. Para ver el partido, para jugar, está bien. Todas estas cosas te son lícitas. Pero ¿por qué a la hora del servicio al Señor? ¿Por qué a la hora del culto? ¿Por qué a la hora en la cual venimos a honrar al Señor, en la cual venimos a hacer la coinonía entre hermanos, la comunión entre hermanos, la hora en que venimos a compartir la mesa del Señor, a escuchar la palabra, a predicar? ¿Por qué? Siempre vamos a tener una excusa, pero considere que no estamos honrando a Dios con esto en nuestro tiempo. Duro, muy fuerte. Bueno, beneficios de la mayordomía buena del tiempo y de los talentos. En primer lugar, glorificamos a Dios. ¿Usted se acuerda de aquella viuda que dio lo que tenía? Todos estaban dando de lo que sobraba y el Señor estaba pendiente del arca allí, del alfolí donde echaban las ofrendas.
Y ella solo tenía una blanquita, que es como una monedita la de menor denominación de su época. Pero esta viuda, lo único que tenía era eso, y ella lo dio. Y Jesús enalteció a esta mujer porque dijo, todos los que dieron de los que les sobraba. Pero esta mujer lo único que tenía fue lo que dio. Eso lo vamos a hablar la semana que viene, sobre la mayordomía del dinero. Pero entender que nosotros somos puestos para glorificar al Señor. Así alumbre vuestra luz en medio de ustedes, en medio de este mundo, para que el mundo sea glorificado, para que Dios sea glorificado por medio de ustedes en este mundo, dice Mateo 5:16. Entonces, en primer lugar, usar bien y tener buena administración del tiempo y de los talentos glorifica a Dios. En segundo lugar, bendecimos a los demás también. Al usar nuestros dones para servir a los demás, estamos haciendo un impacto positivo en la vida de los demás. En tercer lugar, y muy importante esto, experimentamos gozo y satisfacción. Si bien nosotros no hacemos las cosas para sentirnos bien con nosotros mismos, deberíamos hacer todas las cosas para que el Señor sea glorificado. Pero cuando hacemos, vamos a ser sinceros, cuando hacemos una buena obra, nos sentimos bien, ¿verdad? Así que es bueno empezar a experimentar más este tipo de cosas al hacer un correcto uso de nuestro talento y de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos del tiempo? En primer lugar, establecemos prioridades. Filipenses 1:10 nos dice, para que aprueben lo que es mejor, para que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es importante identificar lo que es más importante en nuestra vida y dedicar más tiempo a esas actividades. Debemos basar nuestras prioridades en los valores y principios de la Biblia. Tenemos que establecer prioridades. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Por lo general en nuestra vida, la prioridad tiene que ser esta: Dios, mi familia, mi trabajo y todas las demás cosas. ¿Ok? Dios, mi familia. Siempre las cosas tienen que estar enmarcadas en estas prioridades: Dios, mi familia y todo lo demás. ¿Ok? La iglesia es parte de mi trabajo. Yo tengo que establecer mis prioridades. Es bueno crear un presupuesto de tiempo. ¿Cómo es esto? Bueno, es bueno planificar cómo se usará nuestro tiempo en el día, en la semana, en el mes, en el año. Nosotros siempre hacemos énfasis, Maleza es enferma de hacer planificaciones, o Nelsi es enferma para hacer planificaciones y nunca le gusta estar, que los agarren los días. Epi, ¿qué vamos a hacer esta semana? Ya le gusta siempre tener una planificación, una agenda para todo. Y eso está magnífico, maravilloso. Eso nos ayuda muchísimo a no cometer equivocaciones a la hora de nuestra praxis dentro del ministerio. Y es bueno que cada uno de ustedes practiquen esto, de hacer una buena planificación. Mire, mis años de mejor rendimiento han sido los años en los que yo he planificado y me he apegado a la planificación. Obviamente no todas las cosas se pueden cumplir al pie de la letra. Tenemos que dejar la holgura para que el Espíritu Santo haga las cosas como corresponde. Para que el Espíritu Santo y el Señor obre como Él quiere, porque nosotros planificamos, pero muchas veces Dios es el que hace todo lo demás. Por ejemplo, Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué maravilloso, ¿verdad? Poder pedirle al Señor que nuestros días los podamos contar de manera tal que haya sabiduría en todo lo que hagamos. Evitar distracciones. Si tenemos una planificación, no nos distraigamos, muchachos. No nos distraigamos, hermanos. Si tenemos un plan, tratemos de no distraernos. Las distracciones siempre nos retrasan. Siempre. Si es necesario, deleguemos tareas. Si hay cosas que yo veo que alguien las puede hacer por mí y que puede ser beneficioso tanto para él como para mí, deleguemos tareas.
¿Ok? Yo tengo que dejar y sacarme de mi mente ese chip de que somos orquestas. A veces queremos tener el control de todo. Como padres de familia queremos hacer todo, pero no podemos hacer todo. Para eso somos un equipo en la familia. Para eso somos un equipo en el que cada quien aporta su granito de arena. Pero está la mamá que quiere llevar a los niños a la escuela, lavar la ropa, limpiar la casa, al mismo tiempo quiere enseñar a los hijos de la tarea, quiere al mismo tiempo salir a trabajar y cumplir 9 horas de jornada diaria de trabajo, llegar a la casa y conseguir... No delega las tareas y entonces termina distrayéndose, desviándose del plan original. Para eso tenemos que saber delegar. Cuando es posible y cuando es factible. Si vivimos solos, pues todo lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos de los talentos? En primer lugar, tenemos que identificar qué talentos tenemos. ¿Sabes tú cuál talento tienes? ¿Sabes tú cuáles son los dones con el que el Señor te llamó? Es bueno de que esa investigación la hagamos y eso lo tenemos que hacer en nuestra oración, en nuestra búsqueda del Señor. Los pastores, los maestros de la iglesia te van a enseñar y te van a guiar a cómo puedes tú determinar qué talentos tengo. Pero si ya tú sabes cuáles son los talentos y los dones que tienes, entonces desarróllalos, identifícalos, desarróllalos y eso te va a ayudar a que tú puedas hacer un mejor uso de ellos. Usar esos talentos y esos dones para el servicio de Dios. Nada haces con que si tú eres un buen cantante te vayas al boliche a cantar. No haces mucho. Nada haces con que si tú eres un buen cantante te la pasas animando a los borrachos de la esquina cantándole. No haces nada con eso. Pero si tú eres un buen cantante puedes llegar a donde están los borrachos de la esquina y cantarle una canción cristiana. Y con esa canción cristiana predicarle, evangelizarle. ¿Se entiende? Hacer un buen uso de tus talentos. Hoy en día que hay tantas cosas oscuras con respecto a las animaciones, a los dibujos. Si tú eres un buen dibujante, ¿por qué te empeñas en seguir haciendo demonios y haciendo cosas así medio dark? ¿Por qué no haces dibujos o animaciones o caricaturas que glorifiquen el nombre del Señor? Así había un hombre en los años, en el siglo pasado, que él era muy buen dibujante y él fundó un ministerio que se llamaba Chick Publication y empezó a hacer caricaturas y caricaturas y caricaturas y esas caricaturas bendijeron a todo un continente. Eran unos trataditos así chiquititos así que eran como unos libritos, contaban historias y era como ver cómics pero cristianos. ¿Cuántas personas no fueron convertidas al Señor por medio de los Chick Publication? Qué lindo sería que tú, que tienes ese talento, lo uses también para la gloria del Señor. Concluyo con esto, hermanos. ¿Hasta los momentos está claro todo? Es necesario, hermano, de que tomemos en cuenta la importancia de lo que es la mayordomía de nuestros talentos y nuestro tiempo. Esto es un llamado a la acción, hermano. ¿Cuándo vas a empezar a hacer uso de tu tiempo correctamente? Yo diría que hoy mismo salgas de acá con tu mente dispuesta a usar bien tu tiempo. Y eso te va a beneficiar en todo sentido. Porque si tú haces un buen uso de tu tiempo, te das cuenta de que vas a maximizar tu productividad, vas a maximizar tu rendimiento. En esta noche, hermanos, vamos a orar. Y escuchen la oración que vamos a hacer. Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Dios no es como nosotros que a veces da las cosas así con reproches, de a poquito, dispensado. Pero si estamos faltos de sabiduría, oremos al Señor. Oremos al Señor y pidámosle sabiduría al Señor. Pidámosle al Señor que nos enseñe a usar bien nuestros talentos y nuestro tiempo.
yo estoy seguro que Dios le va a hacer. Y haga un compromiso serio de decir, no pierdo más mi tiempo. Estoy cansado de perder mi tiempo. Los que tenemos más años quizás podemos tener la tentación de que el diablo nos diga, ya está, ya se te pasó el autobús, ya no vas a poder echar para atrás el tiempo, ya no vas a poder hacer más nada. Pero he conocido personas que a los 70 años se están recibiendo de una profesión. He conocido personas que a los 60, 70 años están emprendiendo un nuevo negocio que va a ser próspero en el futuro. He conocido, y la Biblia me habla de un hombre como Abraham, que después de ser sexagenario, hizo una familia que se convirtió en una nación. En Dios los tiempos no son como los nuestros. Dios puede usar tus tiempos si tú los pones a la disposición del Señor. Dios va a usar tus tiempos porque Dios está interesado en que tú tengas esa productividad y que tú tengas ese buen manejo de tu tiempo y de tu talento. ¿Alguno lo cree?